brote del virus ébola encendió las alertas en la comunidad internacional. La OMS decretó emergencia mundial y en este escenario, en Chile, como país miembro de la organización, también debe tomar medidas de precaución. Queremos conocer los detalles de este tema. Está junto a nosotros acá en CNN Chile Claudia Saavedra, directora de Bioquímica de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, queremos hablar de este virus que nos tiene bien atentos. Lo que hablamos también un poco fuera de cámara, usted me decía que tal vez hemos sobrereaccionado respecto al temor que existe en muchas personas respecto a este virus. Hay mucho desconocimiento tal vez. Sí, yo coincido con eso en el sentido de que el virus, primero que nada, está restringido al lugar donde está el hospedero. En la prensa se usa la palabra huésped, que el virus se aloja o parte en el murciélago de la fruta. Al menos 3 familias de murciélago de la fruta en África. Entonces, tiene, diría yo, los 3 componentes para que se haya producido una epidemia en África. Está el hospedero, está la falta de medidas sanitarias, en el sentido de que hay poca agua y por lo tanto la gente tiene poco acceso a lavarse las manos. Están las condiciones medioambientales culturales, porque la gente infectada cuando moría, los parientes, la familia, los toca, los lava, los viste, y eso es muy, como tiene mucho contacto con los fluidos, que es a través del medio al cual el virus se transmite, a través de la... Me gustaría tenerme ese punto porque es interesante, porque hay muchos casos en los cuales en ciertas patologías cuando muere la persona muere también el virus o podríamos decir algún otro hecho que le haya provocado la muerte. En este caso no es así, o sea, usted está planteando ahí que finalmente el hecho del contacto con una persona muerta que tuvo ébola también genera contagio. Exactamente, se infecta, y ese ha sido el problema, precisamente el problema cultural en África, el hecho de que los familiares no entran en contacto directo con la persona que se ha muerto infectada, y la lavan, la visten, la tocan. Y puede ser también que primeramente había desconocimientos, no estaba tal vez la certeza de que la persona había muerto por ébola y que efectivamente se contagiaban, y seguramente eso puede haber hecho que se propagara rápidamente. También es el hecho de que este virus, la epidemia parte en villas pequeñas, en pueblos pequeños, donde la gente tiene por costumbre consumir carne que caza, sale a cazar, come carne de mono. Entonces el murciélago infecta a los monos, la gente sale a cazar, come la carne, se contagia. Todo esto entonces, cuando se hace el análisis del estudio, claro, que es lo que hablábamos, el murciélago, ¿qué pasa con los murciélagos que por ejemplo hay acá? Porque también hay en nuestro país. ¿Se podría dar también que fueran, como usted dice, hospederos del virus? No está demostrado, al momento no hay ningún caso, no debiera ser, porque está restringido y hasta este minuto no ha aparecido en ningún otro lado que no sea en África. Hay algún caso en Manila en los años 90, pero en infecciones con algunos cerdos, y no hay un caso registrado en nuestro país, no se ha diagnosticado, y si así fuera yo creo que los virólogos rápidamente trabajarían. Las normas sanitarias que tenemos acá son bastante altas, y lo que es más importante, el virus se transmite a través de los fluidos y el contacto directo. Por lo tanto, eso significa que si eventualmente una persona estuviese infectada, esa persona puede ser rápidamente aislada y contenida. Hablemos de eso, de las formas de contagio, porque muchos nos acordábamos de la situación que se generó con la influenza humana, cuando se decretó pandemia, y había un resguardo, por ejemplo, yo me acuerdo en los aeropuertos, rápidamente el contagio por el hecho de estornudar o estar en un ambiente común, una persona podía tener esta influenza. En la ébola no es tan así, es un poco más difícil el contagio, por ejemplo, al estar con una persona en un mismo lugar, ¿no? Realmente es una pregunta que yo incluso le hice a una amiga viróloga. La influenza y los virus que se transmiten por vía aérea son muy difíciles de controlar. Claro. ¿Cierto? Y, por ejemplo, en el caso de este virus, la transmisión es a través de los fluidos. Por lo tanto, si rápidamente aislamos al paciente infectado, tomamos las precauciones de no tocarlo,
Y por eso las imágenes muestran a los médicos sin frontera que trabajan totalmente cubiertos con estos trajes de nivel 4 de protección, con guantes, mascarilla, con el aire filtrado. Ahora, si el contagio no es tan fácil, podríamos decirlo, ¿qué ha generado tanta reacción a nivel mundial respecto a este tema? ¿Tiene que ver tal vez con que es una enfermedad altamente mortal, con la fatalidad, que entiendo que es cerca de un 90%, el 90% de las personas que han tenido ébola mueren? Sí, yo creo que efectivamente tiene que ver con eso. Y todas las epidemias que han ocurrido a la fecha, en realidad han tenido un porcentaje de letalidad muy alto. Y ahora vamos, creo que en el 62 o 63% de letalidad. Entonces yo creo que ese es un factor que nos ha influenciado y nos ha preocupado a todos. Otro tema de preocupación tiene que ver con los tratamientos, con cómo responder a este virus. Escuchábamos a algunos expertos y entiendo también que el presidente Obama también dijo que, claro, porque muchos decían por qué se está ocupando este tratamiento en dos estadounidenses y no se aplica en África, pero uno de los problemas es que al parecer mientras va avanzando el virus y las formas de tratarlo se va modificando y es tan rápida su expansión que no se logra controlar. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Hay varias vacunas que se estaban trabajando al respecto, había al menos 3 vacunas y creo que hay como 2 empresas farmacéuticas encargadas precisamente de esos trabajos y de la parte de campo. En el caso de la cura no existe un fármaco, no hay un tratamiento, solamente tratamientos paliativos a la gente que está infectada, y lo que se está probando ahora es lo que se denomina el ZMapp, que es de una empresa californiana, de una farmacéutica californiana, y que no había probablemente, no era claro, no hay nada al respecto publicado, y por lo demás si está una farmacéutica, eso es una patente y es privada y no se va a saber de qué se trata exactamente, pero correspondería a 3 fragmentos del virus que están contenidos en esta vacuna. Por lo tanto, uno de los problemas que sigue... Es muy caro. Exacto. Yo creo que tiene que ver con un tema que primero es muy caro y hay que estar 100% seguro para poder inocular a la población y a grandes volúmenes de personas de que no va a haber efectos adversos, y eso no está demostrado completamente. Y además también la efectividad, imagino la cantidad de dosis que se necesita, y pensando que África es también un continente altamente poblado, sobre todo pensando en la última situación en Nigeria, donde justamente la preocupación está eso, porque si bien comenzó en Liberia, en Sierra Leona, ahí tal vez no había tanta población como sí en Nigeria, donde ya se han confirmado ciertos casos, entonces... Sí, pero en Nigeria hay pocos casos y está controlado. Llegó por un viaje en avión la persona a Nigeria, y creo que eso es importante destacar. Y por otro lado, yo creo... Se declaró durante la jornada de ayer esta emergencia nacional, y eso también es lo que genera muchas veces en las personas la preocupación. ¿Esto es algo habitual? ¿Es un protocolo que se establece frente, por ejemplo, a que se haya confirmado el hecho de que habían personas contagiadas? O sea, ¿no es tan preocupante, podríamos decirlo? O sea, yo creo que es preocupante en África, y precisamente las barreras sanitarias se han implantado, y de hecho Sierra Leona, por ejemplo, está totalmente cerrado el tráfico de personas entre las cercanías, y uno de los problemas que se está presentando es que la gente, como es muy pobre y tiene que viajar para el viaje de comprar frutas y venderlas, el comercio realmente se va a ver muy afectado. La gente incluso habla también de el no tocarse, precisamente porque como a través del sudor se podría transmitir este virus. Ahora, yo creo que en el caso de Europa, eso ya comenzó en España, por ejemplo, han tomado mucho resguardo, mucha preocupación. En el caso de este religioso que llegó... No solo el religioso, sino que en los viajes, por ejemplo, que hay regularmente desde Nigeria a España, los aviones que han llegado son recibidos aparte, son chequeados los pasajeros. Incluso hubo un caso, creo, de 2 niños que venían con fiebre y fueron inmediatamente evaluados, y se llegó a la conclusión de que no era ébola, sino que tenían amigdalitis. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora, en el caso de Latinoamérica es más difícil aún, creo yo, poco probable que ocurra una infección tan lejos, que tendría que ser precisamente con lo que usted planteaba al principio, de que alguien viajara
hacia acá desde allá. Las migraciones habituales que se dan, sobre todo pensando en el norte de África, donde se ha concentrado principalmente este virus, la migración que tienen constante con Europa, y ahí sí podríamos decir que en nuestro país hay un mayor flujo de personas que constantemente están viajando. Sí, pero es importante destacar la barrera sanitaria chilena, es muy importante. Yo creo que Chile es uno de los países que tiene una barrera sanitaria muy efectiva. Se han tomado, entiendo, el gobierno ha tomado las precauciones ya en los aeropuertos. ¿Qué significa esta barrera sanitaria? Por ejemplo, pongamos un ejemplo de que una persona venga ya sea del norte de África o de Europa o esté contagiado. ¿Cómo se puede detectar eso? ¿De qué estamos hablando cuando decimos barrera sanitaria? Yo creo que hay una cosa que destacar. Esta es una enfermedad que es muy transparente, es difícil de ocultar. Si bien al principio los síntomas son más bien generales, una persona que venga con fiebre, que venga con hemorragias de las mucosas, por ejemplo, es una persona que se le notaría que algo raro está pasando y que efectivamente el ébola es una alternativa. Y lo que determina la importancia o cómo discriminar entre un paciente, por ejemplo, que viene en un avión con una gripe o un paciente que tiene ébola en el principio, sería el lugar de origen. Claramente que si una persona viene de África y que tiene los síntomas potenciales, entonces habría que tomar las precauciones de aislarla dentro del avión, por ejemplo, si la persona está separada del resto, si se evita tocarla, si le pone una mascarilla, si la tocan con guantes, debería estar todo controlado. ¿Y estos síntomas se expresan rápidamente? Porque primeramente lo comentábamos, es similar a un poco al tema de la fiebre, uno podría pensar que es un resfrío, una gripe, pero luego ya se comienzan a manifestar estos síntomas que son los que efectivamente también han llamado la atención por estas hemorragias sanguíneas principalmente. ¿Cuánto tiempo demora una persona a comenzar ya a manifestar estos síntomas? Lo que está descrito es variable, incluso se hablaba en un principio de 5 a 20 días, pero en realidad pareciera ser que el tiempo ha sido más corto en este brote, y es de 5 a 10 días. Entonces es probable que las personas lleguen a la fase aguda, que sería donde los síntomas son más claros, en los primeros 5 días. Ahora, para ir cerrando también, hablábamos de que hay una preocupación de la OMS, hay una reacción en los países en los cuales están personas que están contagiadas con este virus. ¿Podemos decir que estamos frente a una situación compleja, que esto puede ir avanzando, o usted considera que están las capacidades para poder contener el ébola, pensando en las medidas de barrera sanitaria, pensando en los tratamientos? ¿Cuál es la evaluación que hace? Yo creo que tiene que ver con un factor económico también, porque en el principio cuando estos brotes han ocurrido en África, los que ocurrieron antes, había un factor económico muy importante. Y como ocurría en pueblos muy pobres de África, ¿no es cierto?, y había un 90% de letalidad, no había tantos recursos que ayudaran, por ejemplo, a los Médicos Sin Fronteras, porque ellos tienen que llegar, instalar una carpa de bioseguridad donde puedan trabajar, recibir a los pacientes para darle los cuidados paliativos, etcétera. Entonces eso yo creo que está cambiando. De hecho la organización o el Banco Mundial ya habló de entregar recursos para contener al ébola, y Europa ha tomado las medidas también. Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo, Gloria Saavedra, por estar junto a nosotros, directora de Bioquímica de la Universidad Andrés Bello, la posibilidad de conversar de este tema que tiene la preocupación a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Nos vamos al corte y ya volvemos.